ser yo. No solo eso, sino la que engendra en mí también ese temor de ofender a un Dios, porque me enamoro en ese amor puro, de tal manera del mismo Dios que temo cualquier cosa, el herirle en lo más mínimo. ¿Sí? Madre del temor. Y tercero, madre del conocimiento. Nos hace discernir dónde está el bien y dónde está el mal, para saber huir del uno y solo aferrarnos al otro. Huir del mal y solo aferrarnos al bien. ¿Sí? Y madre, por último, de la santa esperanza. Porque todo Dios, con todo su poder salvador, con toda la inmensidad de su misericordia, amor y ternura, se han convertido en los necesariamente represados en el corazón materno de la Virgen, para que al compás de su sensibilidad exquisita y única de madre, se comuniquen a mí como efecto consumado de la gracia, del don de Dios. El corazón de la Virgen es la represa donde desembocan todos los ríos de la misericordia divina en todos sus múltiples e infinitos matices. Compasión, ternura, amor, comprensión, etc. Gracia, dones, etc. Todo ahí. Y en esa represa, que toda ella es tendencia continua a amar a los hijos de Dios hasta santificarlos a todos, se van abriendo cada vez más las compuertas para que ríos de gracia que de ella dimanan santifiquen las almas. Lo de la medalla milagrosa, saliendo de sus anillos, esa gracia que descendía hacia el mundo. La represa de todo lo de bendición, de todo lo de gracia, de todo lo de don, de todo lo de virtud que Dios guarda para mí, es el corazón de María. Por eso es un corazón que, si me abro a Él, estando Él todo el abierto a mí, me inunda de Dios, me desborda de su presencia. Por eso no temamos. ¿Sí? Y luego, quería compartir con ustedes unos textos que tengo de la Virgen, escritos por un teólogo, que son fascinantes, porque precisamente acentúan esta calidad de la Santísima Virgen, ¿sí?, como signo certísimo y colosal de esperanza para todos nosotros. ¿Sí? Voy a leerlos y trataré de hacer asequible a veces su lenguaje, porque usa algún vocabulario que no nos es usual. Dice así: mirada desde el futuro y de la anticipación que de Él tenemos en Jesucristo, María aparece ante todo como novedad. La tematización dogmática de esa novedad escatológica de María es la doctrina de la Inmaculada. Novedad escatológica, es decir, ella aparece para con nosotros como todo un signo, como toda una manifestación gloriosa de nuestra feliz eternidad. En María ya se palpa, ya se participa, ya se vive, se saborea, se gusta y se ama, porque en ella ya es toda una realidad. En su ser desde Inmaculada hasta Asunta, desde principio a fin, ella es signo del infinito en Dios. ¿Bien? María es cronológicamente el primer destello del futuro
del Dios que quiere introducir su reinado de amor en la rota carne de nuestra historia. Qué bonito. Miren, es un torrente impetuoso, ¿ve? Y arrollador, el del pecado original. Viene arrasando a toda la humanidad desde el principio. Nadie escapa ante su invasión. Todo queda sumergido ante esas aguas cenegosas en las cuales se hunden las almas, contaminadas por esa mala raíz. Pues todo ese torrente impetuoso y bruto, salvaje, del pecado original que con el pecado personal se va haciendo como más tristemente grandioso, perversamente grandioso a lo largo de la historia, viene y cuando María surge al existir, ese ser diminuto, ese cigoto primero de una existencia singularísima y única, no hace más que existir ese ser tan limitado, y esa invasión destructora y descomunal hace un detente, se siente frenado por el imperio de aquella que es llena de gracia desde su inmaculada concepción, porque se yergue belicosa y dominante por encima de todo, deteniendo del todo el pecado original, porque era en Dios para ser la sin mancha, el signo de nuestra feliz eternidad en el cielo, lo que tenemos que ser todos para alcanzar el paraíso. María en Dios es invencible. Tanto más frágil parece, cuanto más poderosa es. No hace más que asomarse a la existencia. Y ella, en ese primer germen primero de su existencia creada, invadida por la gracia y el Espíritu Santo, es ese ser cuya calidad es tan imponente que ese torrente del pecado original se deshace ante su presencia. Tiene que necesariamente detenerse, porque ella empieza una historia absolutamente nueva para el mundo. Ahora todos somos en la Virgen para ser inmaculados, y el mismo pecado original será utilizado como instrumento en orden a hacernos inmaculados como la Virgen. Padre, eso no lo entiendo. Pues eso es así, porque Dios va a usar tu mismo pecado si te arrepientes de corazón, ya sea tu pecado personal, ya sea el original por el cual tienes malas tendencias. Lo va a usar como instrumento purificante de tu alma. Es lo propio del alma que va queriendo ser cada vez mejor, amar a Dios, y siente que no puede vencerse en ciertas impotencias que tiene. Y le puede en un momento la impaciencia, y le puede el genio en otro momento, y le puede el aire en otro momento, etc. Y aunque sean veniales, y se lastima el alma, pero así yo no voy a llegar a ningún sitio. No, es que precisamente se sube bajando. Es que precisamente se purifica uno manchándose en el misterio de un Dios que ha sabido vencer hasta el pecado en la Virgen para convertirlo en medio de santificación. Lo del Padre Pío, cuando se lamenta, ¿ve? Que así, que hemos dicho esto antes en retiros anteriores, usa, ¿ve? Cuando uno va a limpiar un tejido, un vestido, le echa un detergente que parece que hace la mancha todavía más grande, porque antes era la mancha, ahora es la mancha y el detergente. ¿Ven? Entonces está la cosa ahí, y más oscuro, mojado todo ahora, sí que se embarró esto. Y sin embargo, el detergente está ahí, parece que mancha, pero lo que hace es que purifica, limpia, deshace la mancha. ¿Ven? Lo mismo pasa. Las pasiones que sentimos, el dolor que tenemos después de haber algún pecado venial, eso parece que mancha. Llevado al mundo de las tentaciones parece que manchan, aunque uno no consiente y no tenga ningún pecado, porque se siente uno sucio, soberbio, envidioso, todo lo que quiera. Pero sentirse no es ser. Entonces
entonces ese mundo de tendencias malas del pecado original que yo reprimo y no consiento, aunque me veo de alguna manera identificado con sus tendencias perversas, es como una mancha, como el detergente, ¿ve? Porque me siento manchado, pero sin embargo en el resistirlo me purifico. De tentaciones de ira salgo cada vez más manso, si busco esforzarme. Y si he caído, cometí algún pecado venial que se coló. Muy bien, pues aún eso me va a ayudar a salir más puro. ¿Por qué? Porque por el arrepentimiento voy a buscar refugiarme en una humildad más profunda y una confianza en Dios mayor. Y Él me va a levantar como más alto que si le hubiese sido fiel incluso. Es lo que manifiesta Santa Faustina Kowalska, que nos deja a todos, que conviene siempre recordar. Mira, cuando cometas una falta, ¿ve? Si vienes a mí con confianza, ¿ve? Confiando en mi misericordia, yo te voy a dar más gracia que la que te daría si hubiese sido fiel. Qué manera de ser la de Dios. Es que nos deja, como nosotros somos tan poco, de tan poco amor, eso no lo entendemos. Como decía San Agustín, Dios es injusto con nosotros perdonándonos tanto, ¿no? Parece injusto que sea tan misericordioso. Son las matemáticas de Dios, que dirá el cardenal Bantuán, que es muy malo nuestro Señor Jesucristo en las matemáticas, se equivoca. Porque claro, perdona un sinnúmero de pecados porque le lavaron los pies con lágrimas. Como que ahí no hay cómputo, ¿eh? Por decir algo, ¿no? Porque todo lo perdona por tan poco. Nosotros lo que hacemos es pedirle perdón. Nuestra ofensa ha sido infinita y la borra, ¿ve? En ese sentido, pues eso, la misericordia de Dios es inmensa. Lo que hay que saber es, una vez uno cae y hiere al Señor, no dejarse llevar del demonio. Que en las almas que van a más, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, en las almas que van a más en santidad, que van queriendo ser santas y poco a poco van progresando. No es que sean santas, pero van progresando. Esas almas, el demonio las tienta, ¿ve? Atormentándolas. ¿Ve? Como sabe que van a más, entonces les crea escrúpulos, les crea un estado de alma en las que se sienten que no, que le están fallando muchísimo a Dios, que no va, ¿ve? Para detenerlas, paralizarlas en la desconfianza. ¿Ve? Esas almas, más confianza, no. Dios es mayor que mi pecado al infinito. Su misericordia es mayor al infinito que mi miseria. Luego yo tengo la obligación absoluta y total en fe de apoyarme en Dios y no en mí, aunque yo tenga la evidencia humana de que soy una miseria y que no tengo remedio. Pero es que lo que me salva no es la evidencia humana, es la divina. Él quiere, por encima de mi miseria, arroparme en la Virgen con su misericordia y hacerme suyo. Y en eso es en lo que me tengo que apoyar. En las almas que van, ¿ve? Que llevan una vida de peor en peor, pues esas, todo lo contrario, el diablo las deja tranquilas. Se creen buenas, se creen que no hacen, que peores son otros, ¿ve? Se quedan tan tranquilos. Como el chiste ese que decían, que en un convento están los demonios, ¿ve? Que es un huracán de demonios de continuo atacando. Y en las playas, pues están los demonios también cogiendo un baño de sol porque no tienen nada que hacer. Tirados en la camilla, pues no hay nada que hacer, si aquí ya está todo hecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Ven? ¿Qué cosas, qué misterios? Pues es así. Cuando están mal, el demonio lo que busca es tranquilizarlos en el mal, para que insensiblemente se pierdan. Cuando están bien, intranquilizarlos. Estás mal, para paralizarlos, detenerlos, como no los puede tumbar, porque están en manos de la Virgen, fastidiarles la vida, amargárselas. ¿Ven? Por eso, ante todo, la confianza. Siempre es posible alcanzar la santidad. Es lo de Santa Teresa, ¿no? Que muchas veces hemos hecho mención. Y así hay que mirar en la Santísima Virgen ese signo que ha cambiado la historia. Es que ya esto es otra cosa.
En la Virgen ha quedado metamorfoseada la historia, trayéndonos en su seno purísimo a su Jesús y junto a Él, corredimiendo la humanidad. El Redentor y la corredentora. Ya la historia es otra. Ya hay una preeminencia. Ya hay una trascendencia de la misericordia por encima de todas las grandes crisis de la humanidad y por encima de todo pecado, por cruel que sea. El Señor siempre tiene la última palabra en su omnipotencia para remediarlo todo a través de la Virgen. No tenemos nada que temer. Por eso ella es ese signo. ¿Sí? En María de Nazaret, la gracia ha comenzado a ser más fuerte que el pecado, la esperanza más fuerte que la espera. Qué bonito, ¿eh? Uno ve este mundo como está, tantas almas muriendo, los millones y millones de abortos más muertos que en todas las guerras mundiales. Es decir, uno ve todo esto y dice, uy, ¿y esto? Pues, ¿qué hay que hacer? Ante esto, clavar los ojos en la Virgen, como dice el Santo Padre, ¿no? La estrella de la esperanza. Como decía Juan Pablo II, la estrella de la evangelización. ¿Sí? Clavar los ojos en la estrella de la esperanza, para viendo tanto brillo, tanta pureza, tanta misericordia, tanto poder de Dios para hacernos el bien, ver que todas las tinieblas y asquerosidades de este mundo son como si no fuesen, si sabemos refugiarnos al amparo de esa estrella de la esperanza, que es María. Por eso los papas tienen ese optimismo. Un Juan Pablo II, con la clarividencia que ya vemos, que decía las cosas y que veía. Él veía la situación crítica y grave del mundo actual, sin embargo, siempre apoyado en el Dios de la esperanza. Aunque en el mundo se desate una tercera guerra mundial, aunque pasen auténticas calamidades naturales u ocasionadas por el hombre, pase lo que pase, en la Santísima Virgen Dios es absolutamente invencible para siempre meter germen de vida divina en las almas, pase lo que pase en el mundo. No ven que nada ni nadie puede hacernos realmente daño si estamos en la Virgen. Ella lo domina todo. Una guerra mundial así, pues muy bien, pues la Virgen la usa para que a través de ella nos purifiquemos. Muy sencillo. Y a través de una hambruna terrible, que estamos con el estómago pegado a la espalda, porque no hay que comer, a causa de la guerra, pues nos hace purificarnos de nuestras gulas. O de las gulas de tantos que en eso han pecado y que si no es por el ofrecimiento nuestro de esa hambre, tampoco se salvarían, porque podemos salvar a nuestros hermanos. ¿Sí? El insondable misterio nunca suficientemente meditado de Pío XII, que decía en su Mystici Corporis, cuerpo místico, la encíclica, ¿qué es eso? Del sufrimiento de unos pocos y la salvación de muchos. Además, el aumento de gloria por haber ofrecido todos esos sufrimientos que a ti ciertamente te han torturado, tendrás una gloria inmensa en el cielo. Y el otro que se salvó a causa de tus sufrimientos, pues muy bien, se salvó, pero tú tendrás una gloria incomparablemente mayor al otro, a menos que el otro se tome tan en serio esto, que ofrezca su vida como tú y sus sufrimientos. ¿Sí? Tenemos una potencia, tenemos una capacidad descomunal de hacer el bien. ¿Sí? Según la vocación que Dios nos dé. Lo que decía el cardenal Bantuán cuando estaba en la prisión, que lo tenían en la prisión y los comunistas, claro, empezó él a sentir el sufrimiento espantoso de no estar junto a su pueblo, a la grey que el Señor le había confiado, no estaba en su obispado, metido allí con aquellos hombres perversos y crueles. Y entonces tuvo aquella maravillosa reflexión. Empezó, le vino a la mente Jesucristo crucificado y se convenció profundamente, fue un toque de Dios, es verdad.
en ese solo momento de la cruz fue cuando más hizo incomparablemente más que cuando estuvo años enteros haciendo milagros, los 3 años de apostolado más o menos que se calculan que tuvo. Que cuando estuvo predicando de un sitio a otro haciendo milagros, cuando más hizo incomparablemente más fue precisamente cuando se subió en la cruz. Porque no está en hacer milagros ni moverme de aquí a allá la eficacia, sino en ser almas totalmente entregadas a Dios, consagradas a Dios y en el sufrimiento, viviendo un amor cada vez más puro e intenso en Dios. Porque eso es lo que salva. Un alma así convierte y salva. Un alma víctima, multitudes. ¿Sí? Él cayó en la cuenta de esto, el cardenal Mantoine, y entonces recapacitó, claro. Aquí yo ahora, en esta prisión, en estas circunstancias crucificantes, es cuando más estoy haciendo por mi diócesis. ¿Sí? Es tener ese espíritu sobrenatural, porque el que más hace es un santo. Porque está tan unido a Dios y es tan amigo de Dios y está tan purificado e identificado con Dios, que lo que le pide a Dios, Dios se lo da. Y no tiene que estarse moviendo. Por eso ha habido tantas almas víctimas en una cama, que han hecho incomparablemente más, o metidas en un claustro, que otras almas apostólicas en el mundo. Porque la eficacia está en la unión con Dios. ¿Sí? El amigo de Dios, ese es el que alcanza de Dios todo. Los que no somos muy amigos, porque de vez en cuando le damos algún dolorcito de cabeza, pues pedimos y el Señor nos escucha, pero sin duda que no nos escucha tanto como escucha un santo. ¿Sí? Nos escucha y nos bendice, y a través de la Virgen nos hace inmensos favores. No es ver esto negativamente, pero sin duda que un santo lo escucha incomparablemente más. Lo de Santa Teresa, cuando no era santa, con 1000 palabras convertía a 1. Ahora que estoy muy unida a Dios, con una palabra convierto 1000. La santa lo afirma, que era tan humilde, pero era lo que ella veía. Antes no era santa, y un balburreo de palabras se convertía si acaso 1. Ahora que era más santa, que estaba muy unida a Dios, tenía aquellos vuelos místicos extraordinarios, con una palabra, un efecto grandioso. Eres santo. ¿Sí? Por eso es tan importante leer vidas de santos, hablar de ellos, instruirse con ellos, y por eso los papas hablan tanto de los santos. Juan Pablo II, continuamente en su predicación y catequesis hablando de los santos. Benedicto XVI, lo mismo, continuamente hablando de los santos, proponiéndolos como ejemplo. ¿Sí? Continuo, vean ustedes el Observatorio Romano. El Observatorio Romano, el periódico oficial de la Iglesia, de continuo proponiendo santos como ejemplo. En sus encíclicas, siempre citando a los santos. Son nuestros grandes maestros. Por eso en María, como decía aquí este teólogo tan bonito, en ella hay tanta gracia, hay tanta luz, inspira tanta esperanza que supera toda desesperación, toda desesperanza. ¿Sí? Supera toda la negrura y maldad del mundo. Ella lo puede superar todo en nosotros. La memoria evangélica de María es la memoria de la gran esperanza. Su fe es esperanza en el Dios de las promesas, que cumple su palabra y hace posible lo que parece imposible. Por eso uno la admira en el relato de la Anunciación, es que eso es inaudito. Que será primero madre. Lo primero que le dice el ángel es que va a ser madre, y que va a ser madre siendo virgen. ¿Cómo esos dos contrarios se compaginan? ¿Cómo yo armonizo cosas contrarias? Desde el punto de vista humano, una mujer inteligentísima como la Santísima Virgen, el ser más inteligente que ha habido después de Dios y habrá, perfectamente bella. Desde el punto de vista humano, eso no puede ser.
O soy madre o soy virgen. No se lo cuestiona. Ella lo que ve, lo único que ve es la luz de la esperanza en un Dios que todo lo puede. El cómo no lo sé. Se abandona el misterio, se sumerge confiadamente, ¿ve?, en el misterio de Dios. El cómo no es mi problema. Eso le toca a mi Dios omnipotente. Yo me sumerjo en su seno divino y que Él haga en mí lo que quiera. Y encima le dice que va a ser la madre del Hijo de Dios. Ustedes imagínense. Le habla de un Espíritu Santo, cuyo conocimiento es muy pobre en el Antiguo Testamento. Le habla de un Hijo de Dios, que tampoco todavía eso no se conocía. En el Nuevo se hablaba del siervo de Yahvé, de un Mesías, pero habían ideas vagas, torcidas, imprecisas, inexactas. Y la Santísima Virgen recibe todo ese torrente de luz de que ella iba a ser la madre de un hijo que era Dios y que era el Hijo de Dios. Y la Santísima Virgen, a velas desplegadas, se deja llevar por el soplo del Espíritu en el mar de la divinidad. No pone ningún pero. Eso es una fe gigantesca. Eso es una esperanza todopoderosa, porque sabía que dependía en su esperanza del Dios que es todopoderoso. El cómo ya lo hará, por eso se esclaviza ante el misterio. He aquí la esclava del Señor, esclava de amor. Me someto absolutamente con todo mi ser al imperio grandioso de los misterios divinos que la omnipotencia de Dios yo sé que puede llevar a término. Tengo certeza y en esa certeza fundo todo mi existir. Se abandonó en Dios. Por eso es modelo absoluto de fe, ¿sí?, y de esperanza. A Dios le encanta, esa es su táctica. ¿Sí? Sacar, porque así se reviste de más gloria, así da a conocer más omnipotencia. Sacar de lo que parece que no va a ser, lo que es, lo que puede ser. ¿Sí? ¿Saben lo que es irse a Nazaret para hacer salir el Mesías de Nazaret? Eso es lo último. En tiempos de Jesús, ya saben, lo de Bartolomé, Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínense qué sería aquello. ¿Sí? Una pobre aldea, pobre, rústica, en la Galilea de los gentiles encima, ¿sí?, fuera de la crema de la religiosidad judía, hebrea, en Jerusalén, el templo. ¿Sí? Galilea de los gentiles, la Judea de Dios. Pues de allí saca Dios la salvación del mundo. Y no se busca una princesa en el Imperio Romano que la puede encontrar. De la Santísima Virgen en Nazaret. En Nazaret se encarnó. Ya nace en Belén, pero se encarnó en Nazaret. Por eso no digamos, pero Dios va a poder, con este pobre infeliz que soy yo, sacar de aquí un santo. ¿Se habrá vuelto loco Dios acaso? Con la vida que yo he llevado, o con la que llevo, o con la que creo que llevaré. Y nos ponemos la cosa empeñadamente imposible. No, porque para Dios nada es imposible. Es la afirmación que le hace el ángel a la Virgen. Hay que creer en eso. Dios puede sacar de ti, no un santo, un santazo. Pero todo está en que tú quieras, claro. ¿Sí? Y la primera, ¿no?, la base de ese creer, de ese querer, está en creer, confiar. Querer, esperar. ¿Sí?
El demonio, como es un envidioso, va a buscar siempre hundirnos, deprimirnos, desalentarnos. Tú no puedes, tú no sirves para nada y además que estás hecho un viejo ya. A estas alturas, ¿eh? Bueno, un viejo era Abraham y creo que más viejo. Y el Señor sacó de él un hijo con esa esterilidad triple. Primero porque Sara era estéril, segundo porque era vieja y tercero porque Adán era otro viejo. Así de simple. ¿Eh? No se sientan mal porque diga viejos al que tenga edad avanzada, porque hoy en día... Aquí yo creo que todos se creerán jóvenes porque esa es la moda, entonces yo creo que puedo decir eso. El alma no tiene edad, ¿eh? Con eso nos consolamos. Pero Abraham, cuando Dios se lo dice, cae al suelo y se sonríe. Bueno, va a tener un hijo este anciano, porque se veía todo ya enclenque, doblado. Y Sara se rió. Y cuando el Señor le hace ver que se rió, se asustó, le dio miedo, así dice la Escritura. Y le dio miedo y dijo, yo no me reí. Y el Señor le dijo, sí te reíste. Aquí no vengas tú con cosas. Por estas fechas tendrás un hijo. Y así fue. Así Isaac. Para que vean qué cosa, ¿no? Como Dios, y Dios le encanta retar, ponernos en imposibilidades, para que fiándonos de Él, se revista de gloria, cumpliendo lo que Él puede hacer. ¿Eh? Ya ven con Abraham, el hijo, toma a tu hijo, al que quieres, a tu único hijo, ¿eh? Tu hijo, al que quieres, a tu único hijo, tu primogénito, Isaac, ¿eh? Y ofrécelo en sacrificio, del cual pendía toda la descendencia, porque ya le había hecho el milagrazo de que había quedado Sara encinta en esas altas latitudes de la edad. ¿Ven? Y Abraham, y ahí se frustraba para un israelita, hay que caer en la cuenta de su mentalidad, para un israelita, su realización como hombre, porque israelita patriarca, ¿eh? Su realización como hombre, su realización feliz, era precisamente dejar una larga descendencia, o al menos que alguien se la continuase, porque así se realizaba como ser. Era su mentalidad, porque iba muy en conjunción con el mandato de Dios, creced y multiplicaos, en lo que se realice el hombre. ¿Eh? Pues que le dijese que ese hijo de su descendencia, que con tanto trabajo había venido al mundo, porque después de viejo, que ese ahora se lo sacrificase. Miren el reto que le ofrece Dios a Abraham. Por eso este es ejemplo de fe. Y Abraham sube a matarlo. Detente, Abraham. Ahora sé, miren qué bonito, que temes a Yahvé tu Dios. ¿Eh? Es decir, que le quieres agradar tanto porque te sientes tan amado por Él que no quieres en nada ofenderle, sino en todo obedecerle. Ya me lo has probado porque le has ofrecido lo más que le podías ofrecer, porque quieres más ese hijo que tu propia vida. Detente. Y la descendencia sigue adelante. A Dios le encanta ponernos en esas encrucijadas, ¿eh? Pero después, cuando hace el milagro, a nosotros mismos nos beneficia con un contento, con una paz, y salimos de cada prueba mucho más puros, más purificados. Abraham de ahí salió, ahí fue cuando Dios lo constituye. ¿Ve? Ese patriarca modelo, ejemplo de la fe para la posteridad de todo el pueblo de Israel. ¿Ve? Nuestro padre Abraham, que se concibió así por todo el pueblo, se lo ganó muy bien. ¿Ve? Una fe inmensa. Si él con esa fe, que es gigante, pero en comparación con la fe de la Virgen es tan pequeñita. Y él lo llamaba nuestro padre Abraham. ¿Eh? No vamos nosotros a llamar a la Virgen nuestra madre y más. Cuando en fe, cuando en esperanza, de una manera incomparablemente mayor, rescató la humanidad.
cuando fue ya precisamente ese punto único en el que Dios podía encontrarse con el hombre y que en virtud de su sí inamovible atrajo del cielo al Verbo divino a sus entrañas. Madre más que madre es la Santísima Virgen para nosotros. Nuestra gran Salvadora junto a su Hijo Jesús. ¿Sí? La que nos restituye en la vida de la gracia a la perfección suprema de la vida divina en el seno trinitario. Por eso hay que tenerle mucho amor, porque ella viene a ser todo. La fe de María mira hacia el futuro, inicia la peregrinación de la esperanza, fiada de las promesas de Dios cuyo cumplimiento le resulta desbordante y desconcertante. ¡Qué bonito! Por eso prorrumpe en aquel Magnificat, ¿ve? Feliz, y entona aquel canto en el cual solo expresa, primero, que en la misericordia eterna de Dios todos tenemos refugio para superar toda dificultad y salvarnos. Y segundo, que ese Dios pondrá los puntos sobre las íes, va a hacer justicia y va a ponerlos a todos en su amor. ¿Sí? Desplegó con fortaleza a los soberbios de corazón un manotazo, ¿sí? Y encumbra a los humildes. La última palabra de la historia, como dice el Papa, no la va a tener el tiempo. En la eternidad se van a poner las cosas en su sitio. Ese es el Magníficat de la Virgen. Miren lo que es el proyecto de un Dios que ella, todavía sin verlo, en una oscuridad y noche tan terrible como la de un imperio romano pagano y de una religiosidad hebrea errada que acaban matando al Hijo de Dios, imagínense si estaba mal. Los teólogos que siempre ha habido, desviados, o los malos ministros dentro del pueblo de Dios. Ante esa evidente oscuridad, la Santísima Virgen ya está viendo en esperanza, ya está agarrando en la esperanza certísima la restauración de todo orden impuesta por la soberanía de Dios. Va a triunfar, tarde o temprano, pero va a triunfar. Todo en la Virgen María tiene el color y el sabor de la aurora. ¡Qué bonito! Ella pertenece al futuro que ella hace alborear y todavía no ha llegado plenamente. María, como Madre del Sol de Justicia, recuerda permanentemente ese carácter de la existencia eclesial. Existimos al alba. ¡Qué bonito! Está por despuntarse el amanecer de la eternidad. Estamos al alba en este mundo. Eso qué cultura está criminal, ¿no? Que deja a las personas a veces con las conciencias tan de corcho, que olvidadas de Dios, como ya no le encuentran muchas veces sentido a esta vida. ¿Ve? Búscame la vacuna que se inventó el doctor que me quiero ir de este mundo. ¡Qué desgracia! Almas creadas para Dios y que hayan perdido la noción de la eternidad, sin esperanza ninguna. ¿Sí? Existimos, amados hermanos, al alba, al alba. Estamos para el amanecer en Dios. Por eso esto no es lo nuestro, esto se acaba. ¿Sí? No podemos aferrarnos a esto como si esto fuese lo definitivo, que es la gran tentación que sentimos, sobre todo ante el avance tecnológico. No, esto va muy bien, ya pronto curamos el cáncer, ya pronto... Tranquilo, ya saldrá otra cosa. Lo importante es que no te acostumbres a esto. Claro, porque si no, Dios no te quisiera salvar. Adormecidos como estamos y aletargados por las cosas de este mundo, nos olvidamos de salvarnos, de ser santos.
Por eso aparecen cosas cada vez más raras. ¿Sí? Otra realidad que aparece en primer plano desde la perspectiva escatológica es la victoria de María. Es este el contenido de algunas imágenes apocalípticas de la Madre del Mesías. Ella es objeto de esa victoria de la gracia, pero también se constituye en testigo y sujeto de la gracia, del triunfo de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, de la fascinación del futuro sobre la seducción del pasado. Por eso la Virgen nos desencanta de lo que nos tiene que desencantar y nos encanta de los que nos tiene que encantar. Nos hace quedar encantados con la eternidad de Dios y nos hace quedar desencantados con este mundo que después de cada sonrisa me guarda 25 lágrimas. ¿Para qué? ¿Ven? No ilusionarse. En la perspectiva escatológica de escatos, final, lo definitivo, ¿no? En la época última de la salvación. La soteriología también, que se llama en la teología, ¿ves? Todos los hechos salvíficos de Jesucristo como Salvador que realiza. En la perspectiva escatológica adquieren inusitada profundidad y vigor algunas imágenes tradicionales. Y cita dos, fíjense, y este libro es viejo, ¿sí? De donde se tomaron estas copias, y pone: María como estrella de la mañana. A ella se le dice también el lucero del alba, a Jesucristo también, pero Jesucristo dice: les daré el lucero del alba, dice en el Apocalipsis. Luego, el lucero del alba es Él, pero también es María. Le daré a María en premio, en quien encuentran totalmente mi divinidad y se encuentran totalmente conmigo. ¿Sí? María estrella de la mañana, María estrella del mar. Para los que seguimos en medio del mar de la historia apasionante y peligrosa, también se esclarece la presentación de María como precursora del pueblo de Dios en la peregrinación de la fe. Se tiene imágenes muy semejantes a las del Papa, cuando habla que María pues lleva su fe por los montes de la historia en la Iglesia, porque mediadora de todas las gracias. ¿Sí? Y ahora ya para acabar, ¿sí? Solo leerles cómo habla de la estrella del mar y demás. Leerles este texto inolvidable del doctor Melifluo sobre la Santísima Virgen. San Bernardo, que dice así, tan conocido. Tiene unos textos el santo que son bellísimos. Dice así. Tiene dos, leo el primero. Nada hay en ella austero, nada terrible. Todo es suave. Mira con cuidado los evangelios y si acaso encuentras algo de dureza o de reprensión, desabrida, o alguna señal de indignación, aunque leve en María, tenla en adelante por sospechosa y recela el llegarte a ella. Pero si más bien, como así es en verdad, encuentras las cosas que pertenecen a ella, llenas de piedad y de misericordia, llenas de mansedumbre y de gracia, da las gracias a aquel Señor que con una benignísima misericordia proveyó para ti tal mediadora que nada puede haber en ella que infunda temor. Ella se hizo toda para todos, a los sabios y a los ignorantes.